Queridos amigos de la Hemeroteca del Crimen, hoy viajamos hasta Pakistán para hablar del caso de Javed Iqbal, más conocido como el monstruo de Lahore. Nacido en octubre de 1956 en la ciudad pakistaní de Lahore, fue el sexto de 8 hijos que componían una familia acomodada. Su padre era empresario y, lejos de tener una difícil infancia como tantos criminales, en este caso se le describe como un sujeto inteligente, buen alumno, educado y servicial. Asistía al Government Islamia College, donde era conocido como un estudiante promedio. Además, su familia perteneció a la orden sufí Chishti Sabri, una rama espiritual y menos estricta del Islam. Su arrolladora personalidad le llevó a ser elegido por un santo que peregrinaba en Karachi. Tenía 10 años y aquella experiencia lo marcó. Tuvo visiones proféticas, algunas se hacían realidad, y comenzó a ser el centro de atención y a tener numerosos adeptos que le pedían consejo. Aquello hizo que desarrollara una personalidad un tanto egocéntrica. La mayoría de las personas buscaba su bendición y escuchar sus historias. Cuando acudía a la escuela fue objeto de intensos castigos por parte de un profesor, lo cual le generó resentimiento y frustración, con lo cual pasó de ser un eximio alumno a alguien retraído, hostil y solitario, con lo cual dejó de tener amigos y asistir a reuniones, pero a pesar de todo se graduó e ingresó en la universidad para estudiar periodismo. Cuando aún era estudiante, en 1978, abrió un negocio dedicado a la remodelación de acero. También se sabe que vivía en una villa que su padre le compró en Shahbag, donde vivía junto al resto de sus hermanos. Se dio cuenta de que tenía una tendencia a la homosexualidad y abandonó la carrera. Fue en esta época, a sus 20 años, cuando se volcó en el estudio del Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia y otros escritos religiosos, además de enfocarse en ayudar a los más necesitados, principalmente a niños abandonados o de la calle. Así comenzó su abnegada labor como protector de menores que se encontraban en la miseria. Les dio alimentos y dinero e incluso adaptó salones de juegos con aire acondicionado para su divertimento. Sin embargo, tras estos gestos de caridad se escondía un auténtico depredador sexual que campaba a sus anchas a la vista de todos y sin levantar sospechas. Mientras tanto, la familia de Iqbal le presionaba para que contrajese matrimonio. Se casó con una adolescente de 17 años con la que tuvo un hijo, pero a los 2 años ella lo abandonó tras acusarlo de sodomizar a un niño en la calle. El padre del pequeño lo sorprendió. Iqbal huyó corriendo, pero la policía logró darle caza y detenerlo. Lo acusaron de abuso de menores y salió en libertad después de que su familia pagase una cuantiosa multa. Algo similar ocurrió cuando violó a otros 2 niños. No terminó en la cárcel porque pagó las astronómicas multas con el dinero que su padre le dejó tras su muerte. El 17 de septiembre de 1998, Javed y uno de los chavales que tenía contratado sufrieron una grave paliza que le dejó importantes secuelas físicas. Los menores que los atacaron le fracturaron el cráneo, la mandíbula y la espalda. Estuvo gravísimo. Me habían golpeado, mi cabeza estaba aplastada, mi columna vertebral rota y me quedé paralizado. Mi madre lloró por mí, contó. Una vez recuperado, Iqbal recibió un nuevo mazazo, la muerte de su madre. Aquello generó en él un sentimiento incontrolable de rabia y frustración que, unidos a la inutilidad de la policía por no detener a los agresores, supuso una catarsis. Fue a partir de aquí cuando el pederasta se convirtió en asesino e inició su particular vendetta. Como no pudo localizar a sus agresores, trazó el siguiente plan: asesinar de forma metódica a 100 niños. Era su forma de vengarse de la policía, que tampoco le había ayudado a dar con quienes casi acaban con su vida. A su promesa de matar a un centenar de niños, principalmente vagabundos o abandonados, se añadía la de confesar los crímenes para después suicidarse. Quería demostrar que el sistema era corrupto e ineficaz. Para que el plan saliese bien,
Iqbal se valió de la ayuda de otros 3 niños a los que engatusó con dinero y regalos. El método de captación siempre era el mismo. Gracias a su local de ocio y de videojuegos, el pederasta atraía a niños sin recursos y les ofrecía dulces o dinero. Sus secuaces hacían de señuelo para que el menor en cuestión no desconfiase de las intenciones del adulto y así llevarlo a su casa. Una vez en el interior del domicilio comenzaba su particular ritual del horror. Los violaba salvajemente y tras matarlos los descuartizaba y los introducía en bidones con ácido. Era la mejor manera de hacer desaparecer un cadáver sin que nadie se enterase. Una vez que los restos estaban disueltos, los vertía en las alcantarillas de la ciudad que desembocaban en el río Rabi. A finales de noviembre de 1999, el asesino le envió una carta a la policía en la cual confesó los atroces episodios y pidió que lo detuviesen, pero la policía no creyó el manuscrito. Un mes más tarde, un periódico local recibió una segunda misiva en la cual Iqbal volvió a confesar todos los hechos, cómo los llevaba a cabo y qué hacía con los cuerpos. Como si esto fuera poco, el criminal adjuntó la lista con los nombres de las víctimas, fechas y fotografías de ellos. Nos las ingeniamos para obtener 16 latas y 3 bidones de plástico para llenarlos de ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y cianuro. La primera víctima fue Yasir, de 14 años. Le pusimos una máscara de cianuro y ácido sobre la cara. Murió en segundos, aseguraba el asesino en la misiva enviada al periódico Daily Young. En la carta Iqbal describía todo el proceso de descomposición y cómo su experimento había sido todo un éxito. Además, confirmó que ese baño de sangre se prolongó durante 6 meses y que en ese tiempo Dios le ayudó en la venganza. Así que, ahora que he conseguido mi plan de matar a 100 niños, no puedo esperar para compartir la noticia con el resto del mundo. No puedo mantenerlo más en secreto. Junto al mensaje, Iqbal adjuntó un listado con los nombres de las víctimas y las fechas en las que perpetró los crímenes, además de 57 fotografías de los menores. Estoy pensando declararme culpable en nombre de mis amigos y asumir en soledad el castigo impuesto, ya que fui yo quien les pidió que me ayudasen en este plan maestro. Espero tener éxito en mi propósito con la gracia de Dios. Amén. Finalizaba. Así, Iqbal se convirtió en el criminal más buscado en los 53 años de historia independiente de Pakistán. Al día siguiente se presentó en la comisaría más cercana para contar todo lo ocurrido y cuando los agentes del orden allanaron su vivienda, se toparon con varios bidones de ácido, restos humanos, pares de zapatos y sandalias, fotografías de las víctimas y un diario en el cual el criminal contaba los detalles de las muertes. Tras el hallazgo, la policía detuvo al pederasta y a sus 3 cómplices por asesinato. Él es un Satanás en forma de humano. De hecho, es una bestia y un hombre tan cruel para la humanidad que es una vergüenza etiquetarlo como ser humano, llegó a decir el juez Alaa Bakash sobre el acusado. Este, aunque en un principio reconoció los crímenes en entrevistas ante los medios de comunicación, asegurando no sentir remordimientos, una vez en sede judicial se declaró inocente negando cualquier tipo de participación. No le valió de nada porque el magistrado lo condenó basándose en la ley del talión, según la cual tras haber matado a 100 niños sería estrangulado ante los padres de las víctimas y su cuerpo sería cortado en 100 partes y puesto en ácido como él lo había hecho. En tanto, otros 2 cómplices fueron condenados a 63 y 182 años de cárcel. En cuanto a Iqbal, el Consejo de Ideología Islámica revocó el veredicto, ya que profanar el cadáver de un condenado va en contra de la enseñanza islámica. Es por eso que se le impuso una pena de 700 años de cárcel. 4 días después de confirmarse la sentencia, en octubre de 2001, Iqbal y uno de sus colaboradores aparecieron muertos en sus celdas de Kot Lakpat. Aparentemente se habían ahorcado con las sábanas, pero las posteriores autopsias revelaron que sus cuerpos presentaban multitud de golpes.
Algunas declaraciones de guardias y custodios no parecían ser del todo verdad, pero al fin de cuentas las autoridades dictaminaron suicidio. Hasta aquí, queridos amigos, la terrible historia del monstruo de Lahore, con la cual hemos viajado por primera vez a Pakistán. Y antes de terminar, me gustaría comentaros que, como algunos ya sabréis, están muy en auge las inteligencias artificiales y está en peligro el trabajo de muchas personas de muchos sectores, y entre ellos el sector cultural, y sobre todo, en lo que nos concierne tanto al jefe de esta sección, el gran JF, como a mí y a mi compañero Vicente Real, está muy en peligro el doblaje. Solo quiero deciros que secciones como esta, al igual que todas las piezas que sube JF, al igual que las piezas sobre fútbol, sobre videojuegos de Vicente Real, y también mi análisis de Parada en Boxes, todo este trabajo lleva detrás un esfuerzo humano, que gracias a vosotros se ve gratificado, porque por supuesto lo hacemos sin ningún ánimo de lucro. Y por eso me gustaría que muchos de vosotros penséis cómo cambiaría la vida y qué triste sería que la cultura ahora dependa del trabajo de una inteligencia artificial. Por eso os invito a que penséis, a que le deis vueltas a lo triste que sería que trabajos como este, como el doblaje, como la locución, como la interpretación a fin de cuentas, y como muchos otros que puede llegar a afectar a la arquitectura, a la abogacía, a la medicina, qué triste sería que dichos trabajos saliesen de la manufactura de una inteligencia artificial y no de seres humanos que se han formado y han estudiado para alcanzar esas metas. Con ese mensaje me despido, y tened siempre en cuenta que en la vida real los monstruos existen.